Muy buen amigos, esta semana tenemos en el canal una cámara analógica de 35 milímetros. Esta semana con nosotros la Canon AV1. Vamos a verla. Sí amigos, la Canon AV1, como se conocía en España, o AV1 para América, es una cámara analógica de 35 milímetros, fabricada en Japón, allá por el año 1979. Era una cámara apuntada a un público más amateur, más aficionado, y bastante limitada, ya que no podíamos trabajar en modo manual. Era una cámara que solo trabajaba a prioridad de la apertura de diafragma, y de ahí su nombre AV o AV, que eran las iniciales de la sigla en inglés Aperture Value, valor de apertura. Para su funcionamiento, nosotros poníamos las aperturas de diafragma mediante el anillo del objetivo, mediante el dial. Y la cámara automáticamente elegía las velocidades de obturación. Estas velocidades se veían reflejadas en el visor mediante una aguja justo a la derecha del visor. Su montura era la FD de Canon. Con esta cámara se lanzaron los objetivos FD de Canon. A partir de esta cámara, toda la serie de Canon incluía los objetivos FD, mucho más fáciles de manejar que los antiguos objetivos FL, que si bien eran de la misma montura y compatibles, estos nuevos FD eran más sencillos de poner y sacar. Su enfoque era de pantalla dividida horizontalmente y debíamos alinear las dos partes, superior e inferior, para lograr un enfoque correcto. Cuenta con un obturador electrónico de plano focal horizontal de cortinillas de tela. Algo que no es de lo mejor, pero bueno, en esa época todas las cámaras venían con ese tipo de cortinillas de tela. Sus velocidades de obturación van desde 2 segundos hasta 1/1000. Estas velocidades las determina la cámara automáticamente según la lectura del fotómetro y la apertura de diafragma que nosotros le ponemos en el objetivo. También tenemos la posibilidad de disparar en bulbo para hacer largas exposiciones. Su ISO se configura manualmente mediante esta rueda de aquí. Girando esta rueda, nosotros podemos configurar la ISO de la película. La ISO se puede configurar desde 25 hasta 1600. También cuenta con una zapata de flash para incorporar un flash externo y el flash sincroniza a 1/60 y tiene una posición en el dial para el disparo con el flash. Trabaja con una pila de 6 voltios, las 4LR44. Y esta mueve toda la cámara. Sin la pila la cámara no obtura y no funciona. Y está almacenada en este compartimento de aquí. 4LR44. También cuenta con un disparador automático o self-timer que nos da 10 segundos antes de hacer el disparo. Y para ello cuenta con dos posiciones en el dial. Una para hacer autodisparo con flash y otra para hacer el autodisparo automático. Un sistema bastante curioso. Aquí en la ruedita tenemos las dos posiciones para hacer los dos disparos automáticos. También tenemos la posibilidad de ponerle un auto winder de avance motorizado automático de película. Este se instalaba aquí, en la parte inferior, mediante una rosca en la rosca del trípode. Es una cámara robusta, pesada, con una construcción muy clásica. Y para mí el diseño más bonito y representativo de la fotografía analógica. Tiene un peso de 512 gramos sin el objetivo. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido por todos los botones y funciones y ver qué podemos hacer con esta maravillosa joya de la historia de la fotografía. Vamos a ver. Bueno, para empezar, aquí en la parte superior tenemos la típica palanca para hacer correr la película. Tenemos el contador de película para ver qué número de fotografía vamos sacando. Luego tenemos un disparador con una pequeña rosca para ponerle un disparador de cable. Luego tenemos aquí un pequeño botoncito que nos permite cambiar en dos posiciones. Para tener la cámara bloqueada, para que el disparador no dispare, y tener la cámara lista para disparar. Luego cuenta con una ruedita principal donde podemos cambiar las diferentes posiciones. Que si presionamos este botón central podemos ir cambiando a las distintas posiciones. Donde tenemos una posición para bulbo, para disparo de larga exposición, tenemos una posición para el autodisparo o self-timer con flash o el disparo con self-timer para el modo automático. Luego tenemos una posición A, que es el modo automático, de disparo automático, y luego tenemos la posición de bulbo para largas exposiciones. Aquí tenemos una luz indicadora para el disparador, para el autodisparador o self-timer, una zapata de flash. Aquí tenemos un botón para comprobar el estado de la batería. Aquí tenemos un botón que si lo presionamos podemos modificar las ISO de película. Si lo soltamos queda trabado. Luego tenemos la típica palanca para rebobinado de la película, que a la vez sirve para la apertura de la cámara.
en su interior podemos ver que tenemos cortinillas de tela, tenemos el visor, que en la parte trasera ya no tenemos nada más. Luego en la parte delantera tenemos un pequeño botoncito que sirve para subir 2 pasos la exposición, en el caso de disparar a contraluz. Aquí tenemos un botón para quitar el objetivo, que si lo presionamos y giramos podemos quitar el objetivo. Vemos la montura, la FD. Luego aquí tenemos el compartimento de la batería. Ahora en la parte inferior por último tenemos los contactos para el auto-winder, una rosca para ponerle un trípode y tenemos el botón para destrabar el mecanismo de rebobinado de la película, que si lo presionamos activamos el embrague y podemos rebobinar la película desde aquí. Básicamente eso es lo que tendría nuestra Canon AV1. Ahora vamos a ponerle un carrete y vamos a salir a hacer fotos con ella. Vamos a ello. Joder. Apenas rozo el botón para medir la luz, se dispara. Es muy sensible. ¿Esto cuánto vale?
depende. A ver, dime alguna de estas, por ejemplo. Esta 40, 50, 50 y esta 80. ¿Qué coño es esto? Bueno, hemos hecho foto con nuestra Canon AV1. Le he notado genial a la cámara. Trabajar con prioridad a la apertura de diafragma es súper cómodo. Simplemente cambiaba las aperturas de diafragma y la cámara automáticamente me sacaba las velocidades de obturación. Eso fue muy cómodo. Lo que no me gustó, el disparador es muy sensible. Apenas tocaba para medir la luz y se disparaban las fotos al principio. Pero bueno, en general me sentí súper cómodo con la cámara. Usé un 50 mm 1.8 y un parasol. La cosa ha ido genial. Nos vemos en el estudio. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de esta semana sobre nuestra Canon AV1. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, dale al like, suscribirse al canal. Desde ya, muchas gracias y hasta siempre.